Bien, vamos a empezar hoy con el movimiento rectilíneo uniforme, cuyas siglas es MRU. Es el movimiento rectilíneo más sencillo que nos vamos a encontrar. Hay pocos movimientos en la naturaleza que cumplan con este requisito, pero alguno hay. Su trayectoria es una línea recta. Presenta velocidad constante, quiere decir que esa velocidad va a ser todo el tiempo la misma, no va a variar. Esto implica que la velocidad media y la velocidad instantánea van a coincidir en todo momento durante este movimiento. Como la velocidad es constante, un cuerpo que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme siempre va a tardar el mismo tiempo en recorrer una distancia determinada. Por ejemplo, si un cuerpo tarda 3 segundos en recorrer 2 metros, siempre va a tardar 3 segundos en recorrer esos 2 metros. En los primeros 3 segundos recorrerá 2 metros, a los 6 segundos 4, a los 9 segundos 6 y así, porque siempre recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Bueno, para resumir, un móvil se va a desplazar con movimiento rectilíneo uniforme si sigue una trayectoria rectilínea y su velocidad es constante en todo momento. Bien, vamos a ver ahora las ecuaciones que tiene este tipo de movimiento. Bien, como la velocidad es constante, se puede calcular con esta ecuación de aquí. En ella vemos que la velocidad es igual al cambio de posición, que es lo que ponemos en la parte de arriba, entre la diferencia de tiempo que ha transcurrido durante ese cambio de posición, que es lo que ponemos abajo. Arriba pondríamos posición final menos posición inicial y abajo pondríamos tiempo final menos tiempo inicial. Arriba lo que iría sería la distancia que ha recorrido en metros y abajo el tiempo que ha tardado en recorrer esa distancia en segundos. Bien, a partir de esta ecuación se puede deducir la ecuación de la posición en función del tiempo. Es decir, podemos saber cuál es la posición del objeto que se mueve en un instante determinado. Bien, lo que hacemos es coger la ecuación de la velocidad y despejamos la posición final. Para ello, lo que hacemos es la operación matemática típica de despejar una incógnita y lo que se obtiene es esta ecuación de aquí, donde tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Bien, esta ecuación se puede simplificar si suponemos que el tiempo inicial es 0 segundos. Es decir, suponemos que el tiempo empieza a contar en el momento en el que el movimiento empieza a producirse. Entonces me quedaría esta ecuación de aquí abajo, donde la posición final es igual a la inicial más la velocidad por el tiempo. Bien, en este caso vemos que podemos calcular la posición de un móvil que esté moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme en cualquier instante determinado, siempre y cuando conozcamos su posición inicial y su velocidad. Bien, el movimiento, si es en horizontal, vamos a utilizar para la ecuación de la posición la letra X. Y si el movimiento es vertical, utilizaremos la letra Y. La ecuación es la misma, solamente que cambia la letra que utilizamos para llamar a la posición. Esto es así porque el movimiento en sentido horizontal se utilizaría el eje de la X y para el movimiento en sentido vertical se utilizaría el eje de la Y. Por eso, el movimiento horizontal se le llama X y al movimiento vertical a la posición se le llama Y. Bien, el signo de la posición va a coincidir con el del semieje en el que esté el móvil. Es decir, si el móvil está situado en esta parte del eje X, su posición va a ser positiva. Si lo está en esta mitad del eje Y, su posición también va a ser positiva. En cambio, si está en esta mitad o en ese semieje del eje Y, su posición será negativa y lo mismo ocurre con esta mitad del eje X, que también será la posición negativa. Bien, la velocidad va a ser positiva si el móvil se desplaza hacia arriba o hacia la derecha. Es decir, si va hacia arriba o hacia la derecha. Y será negativa si lo hace en sentido contrario, es decir, hacia abajo o hacia la izquierda.
Vamos a ver ahora las gráficas que corresponden a este tipo de movimiento. Bien, en la primera podemos ver la gráfica posición-tiempo. En ella se representa en el eje de la X la posición y en el eje de la Y el tiempo. La representación de la posición con respecto al tiempo de un móvil que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta que va a tener una cierta pendiente. Aquí en el ejemplo vemos la primera representación, esto sería un objeto que se está moviendo y esta correspondería a otro, ¿vale? En la de arriba corresponde a un objeto que empieza a moverse desde cierta posición inicial que no es cero. Es decir, supongamos un objeto que empieza a moverse desde una posición de 50 metros con respecto al origen del sistema de referencia. Pues su posición inicial sería 50. Y aquí, en este eje, aquí vendría un 50, porque es de donde empieza a moverse ese objeto. Bien, luego, en esta otra representación de aquí abajo, su posición inicial es 0. Por eso la hemos omitido. X sub 0 sería 0 y por eso no aparece en la fórmula. En este caso correspondería a un cuerpo que empezará a moverse desde una posición 0, es decir, su distancia con respecto al origen del sistema de referencia es 0, se mueve justo desde el origen. Simplemente esa es la diferencia entre esta gráfica y esta. ¿Qué es lo más importante que podemos observar en este tipo de gráfica, en la posición tiempo? La pendiente. Ambas representaciones tienen una cierta pendiente. Sin embargo, si nos fijamos, la de abajo, la pendiente de la de abajo es mayor que la pendiente de la de arriba. Es decir, la inclinación de la representación gráfica es mayor en esta que en esta. Bien, pues esa inclinación, esa pendiente, me indica la velocidad. Es decir, a mayor velocidad lleva el móvil, mayor pendiente me va a salir en su representación gráfica. Luego, el objeto que se está moviendo con esta representación lleva una mayor velocidad que el objeto que se está moviendo con esa representación. Bien, vamos a fijarnos ahora en la gráfica velocidad-tiempo. En este caso, lo que hemos representado es la velocidad en el eje de la X frente al tiempo en el eje de la Y. Vale, en este tipo de movimiento hemos dicho antes que la velocidad es constante. Sea la que sea, es la misma todo el tiempo. Bien, pues en este caso, la velocidad será este valor, el que sea aquí. Pues empezamos por aquí 0, 5, 10, 15, 20, pues 20 en este caso. Pues bien, todo el tiempo va a ser 20, es decir, a un instante 0, 20. A un instante 5, 20. A un instante 10, 20. A un instante 15, la velocidad me sale 20. Es decir, todo el tiempo sale el mismo valor. Esto me da como resultado una línea recta en horizontal. Y esto, como hemos dicho, sale así porque la velocidad en este tipo de movimiento es siempre la misma. Entonces, recordemos, en la gráfica posición-tiempo, la pendiente de la gráfica me va a dar una idea de cuánto es su velocidad. A mayor pendiente, mayor velocidad. Y en la gráfica velocidad-tiempo me tiene que salir una línea recta horizontal porque la velocidad en este movimiento es siempre la misma. Bien, vamos a ver ahora el ejemplo 7 de vuestros apuntes. Bien, el enunciado de este ejercicio nos dice que en la gráfica se muestra el movimiento a velocidad constante de una patinadora y de un patinador sobre una pista recta. A. ¿Cuál de ellos se mueve a mayor velocidad? Y esto nos pide que lo hagamos sin hacer ningún cálculo. Y luego, B. Halla la velocidad de cada uno de ellos. Bien, en el apartado A lo tenemos que hacer sin hacer ningún cálculo y para eso lo que vamos a hacer es fijarnos en la gráfica y observar las pendientes de cada uno de ellos. Entonces, si nos fijamos, el patinador, la representación gráfica de su movimiento, tiene una mayor pendiente, una mayor inclinación que la gráfica, la línea recta de la patinadora. Entonces, con esa información que nos da la gráfica, podremos decir que la recta del patinador tiene más pendiente, recorre más espacio en el mismo tiempo, luego su velocidad es mayor. Bueno,
Pasamos ahora al apartado B. En el apartado B nos pide que hallemos la velocidad de cada uno de ellos. Bien, para hallar la velocidad de ambos patinadores vamos a utilizar la ecuación que hemos visto antes, en la que se indica el desplazamiento, el cambio de posición, partido del tiempo que ha tardado en hacer ese desplazamiento. Bueno, pues aplicando esa fórmula que hemos visto antes a la patinadora, vemos que ella, la patinadora, su posición final son 400 metros. Y eso esa información la sacamos de la gráfica. Y su posición inicial son 0 metros, porque en el caso de la patinadora, ella sí que parte desde el origen. Entonces, posición final menos posición inicial será 400 menos 0. Y el tiempo que ha tardado en hacer ese trayecto será el tiempo inicial es el tiempo 0 y el tiempo final son 30 segundos. Luego tarda 30 segundos, 30 menos 0, en hacer ese recorrido. Bueno, pues si dividimos el desplazamiento entre el tiempo que ha tardado en hacerlo, para la patinadora nos sale 13,3 metros por segundo. Bueno, efectuamos ahora la misma operación para el caso del patinador. En este caso, el patinador, su posición final son 750 metros, que eso, como hemos visto antes, podemos sacarlo también de la gráfica. Mientras que su posición inicial, en este caso, no parte desde el origen, sino que parte desde una distancia de 100 metros con respecto al origen. Entonces, en el numerador de esta fórmula tendremos que poner la posición final, 750, menos la posición inicial, 100 metros. Y el tiempo invertido en hacer este recorrido será el mismo tiempo que ha tardado la patinadora, es decir, 30 segundos. El instante final será 30 menos el instante inicial, que es 0, ya que se empieza a contar el tiempo en el momento en el que ambos empiezan a moverse. Bueno, pues efectuando la cuenta nos sale una velocidad de 21,7 metros por segundo. Entonces, podemos comprobar, realizando los cálculos, que se cumple lo que hemos dicho en el apartado A, es decir, el patinador lleva una velocidad mayor que la patinadora.